Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenezer Fort Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Por la celebración que tuvimos de un año, pero quiero continuar con este tema, las necesidades del sacerdote. Bien, el libro de Jeremías, no lo puse aquí en esta presentación, pero es interesante que el libro de Jeremías habla que el alma del sacerdote será saciada. La palabra del Señor dice que Él nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Solo recapitulando un poquito de lo que ya vimos, el sacerdocio que el Señor nos llama es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. El sacerdocio levítico caducó, tenía fecha de caducidad, y hoy, a través del sumo sacerdote que es Jesucristo, ese Hebreos lo menciona como el sacerdote Melquisedec. Es interesante que Abraham habla de Melquisedec, David habla en el libro de Salmos de Melquisedec, Pablo habla a los hebreos de Melquisedec. Esos tres hombres de Dios hablaron del sacerdocio de Melquisedec. Y cuando nos referimos a la necesidad del sacerdote, ahí en color rojo le puse esos 4 elementos que tiene una base escritural. En el libro de Esdras, capítulo 6, verso 9, dice: denles a ellos todos los terneros, carneros o corderos que necesiten para ofrecer sacrificios al Dios del cielo. Igualmente dice: si los sacerdotes de Jerusalén necesitan, oiga esto, hay una lista ahí, trigo, sal, vino o aceite, entréguenselos, gracias hermana, todos los días sin falta. Entonces, si concatenamos este verso con lo que habla Jeremías, que el alma del sacerdote será saciada, significa que el Señor se comprometió con los sacerdotes. ¿Cuántos somos sus sacerdotes? Amén. Y ese compromiso que hizo el Señor es de saciarnos, de que no nos falte. Dice otras versiones de Jeremías, se refiere a que el sacerdote debe tener abundancia en su alma. Y estas 4 cosas o elementos que nosotros encontramos aquí en Esdras, hemos estado tratando de desgranar cada uno de ellos, y hablamos un poquito del trigo, por supuesto, que tiene una figura muy amplia en la Escritura. Tocamos algunos versos, ya hablamos un poquito acerca de la bendición del primogénito, que se le concedía al primogénito darle el trigo, pero quiero darle un verso más que está en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 49. Mire lo que dice. José acumuló, ¿qué dice? ¿Qué acumuló José? Trigo. Mire cuánto acumuló José. José acumuló trigo como la arena del mar, tantísimo que dejó de calcularlo, porque era incalculable. Entonces, quiero tocar solamente un verso con respecto al trigo, porque ya hemos hablado. En la parte 1, usted puede encontrarlo ahí en la página de Ebenezer Fort Lauderdale, ahí va a encontrar la parte 1 de este tema. Pero solo quiero añadir a este elemento trigo, que al sacerdote la orden era que no le faltara trigo. Y veo aquí un verso en el capítulo 41 de Génesis, y habla acerca de José. En ese tiempo José, mire, si hay algo que resalta de la vida de José, es que resalta la palabra trigo, porque dice que acumuló, oiga esto, mire que hombre, la revelación que le vino de parte de Dios, y él acumuló trigo, y dice que como la arena del mar. Al principio parece que empezó a calcularlo, pero después dejó de calcular. Ahora, José, trigo. Y José dice que era un hombre prosperado. La Biblia dice que era un hombre bendecido. Llegó a ser la mano derecha de Potifar.
llegó a ocupar un puesto importante en su época. Ahora, lo que me llama la atención es que acumuló trigo, y el trigo representa la palabra de Dios. Y mire la revelación que tiene José. Él acumula trigo, hay sueños por ahí involucrados, 7 años de vacas flacas, 7 años de las vacas gordas. Habla un tiempo de abundancia, también se refiere a un tiempo final. Pero póngase a pensar, José tenía tanto trigo que nadie acumuló más trigo que él. Y cuando vino el hambre, se presentaban delante de José y la gente estaba dispuesto a dar lo que ellos querían o lo que le pidiesen con tal de obtener trigo. ¿Por qué? Porque a través del trigo ellos preparaban y obtenían un alimento, el pan. De pronto tenían el recurso, tenían el dinero, pero no tenían cómo hacer pan. Y entonces venían donde José, y José les decía, bueno, aquí tengo trigo, vale tanto, y le dejaban el dinero a José. Y a José iba acumulando, ¿qué? Riquezas. Pero de pronto, póngase a pensar que el dinero se acababa y decían, ya no tenemos dinero. Se presentaban delante de José y decían, lo que tenemos es ganado. Y entonces intercambiaba ganado por trigo, porque ellos necesitaban comer. Y ahora José no solamente tenía dinero, sino que también tenía ganado. Mire, de pronto se acabó el ganado, se acabó el dinero, y la gente le decía a José, solamente tenemos terrenos nada más. Y entonces venían y le entregaban terrenos a José, y él les entregaba trigo. Y ahí iba acumulando José, ya tenía riqueza, ya tenía ganados, tenía terrenos. Por eso cuando el padre de José llegó donde él y sus hermanos, él les repartió territorios porque tenían abundancia. Ahora, el trigo representa la palabra de Dios. Significa que el que tiene trigo es prosperado. El que acumula palabra de Dios en su vida, aquel que se interesa por oír la palabra de Dios, aquel que ama la palabra de Dios, aquel que tiene hambre de comer la palabra de Dios. Esos son los José que acumulan trigo, tal cantidad que Dios los prospera. Por eso la palabra del Señor dice que meditemos, que leamos la Escritura, porque el que hace eso dice que tendrá éxito en la vida. La palabra del Señor dice que aquel que medite en la Escritura, dice que le irá bien. Todo lo que haga le va a ir bien. Ahora, ¿cuál es la llave aquí del éxito? Porque hay versiones que dicen y tendrá éxito. ¿Cuál es el éxito de la vida? El éxito de la vida está en que nosotros amemos la palabra de Dios y acumulemos trigo por cantidades, y vas a ser próspero. Y no nos va a faltar nada y tendremos en abundancia. Es decir, mira, aquí hay un secreto que el Señor nos da. En la medida que nosotros nos enamoremos de la palabra de Dios, por lo menos un verso ahí cada día. Yo le he recomendado, yo creo que se puede más, un capítulo, y de ese capítulo sacar ese verso que va a impactar tu vida. De esa manera estamos acumulando trigo, y cuando de pronto venga la necesidad, cuando la tuvieron en el tiempo de Egipto, José decía, yo tengo mucho trigo y tengo trigo en abundancia. Cuando vino la necesidad, ahí estaba el trigo. Cuando viene la necesidad en nuestro corazón, salta la palabra de nuestra alma. Cuando vienen los conflictos en nuestra vida, brota la palabra, donde de pronto salen versos en tu corazón, en tu mente, que te dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De pronto vienen versos a tu corazón que te dicen, en Dios haremos proezas. De pronto vienen versos a tu corazón que te dicen, antes bien presentar tus peticiones delante de mí con acción de gracias. Y comienzas a oír esos versos que de pronto salen de tu corazón,
y retroalimentan tu alma y te hacen ser un creyente próspero, bendecido. Quise añadir este verso al hablar del trigo, porque me llamó mucho la atención cuánto acumuló José. El creyente que acumula palabra de Dios en su vida será prosperado. Ahora, la sal, dijimos que si yo puedo hacer recapitular un poquito aquí acerca de la sal, dijimos que, bueno, la sal evita la corrupción, la sal quita la infección, dijimos la sal quita la contaminación, sana las heridas, y la sal da sed, pero sed de Dios. Y por eso estamos aquí, porque tenemos sed de Él. Y por eso el Señor nos compara como la sal, porque nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Significa que ustedes le dan el sabor a la tierra, dijimos, y como ustedes son la sal, van a tener sed de mí. Entre más sal tengan, más necesidad, más sed tendrán de mí. Y la sal, como había hace años un anuncio por la televisión, y salía un hombre ahí en el desierto en un caballo y comiendo unas galletas saladas, ¿verdad? Imagínense en medio del desierto comiendo galletas saladas. Y el anuncio era ese, que el hombre agarraba unas galletas, se bajaba de su caballo y se comía esas galletas saladas y le ofrecían una bebida. Entonces ese era el comercial. Claro, le despertaba sed en el desierto, y comiendo salado, indudablemente que le provocaba más sed. Aún cuando pasemos el desierto, dice el Señor, ahí yo te voy a saciar y ahí yo voy a calmar la sed. Y cuando tenemos sed de Él, ya no tenemos sed del mundo. Amén. Cuando tenemos sed de Él, ya no tenemos sed del mundo. Ahora, déjeme avanzar, porque hablamos también del vino y dijimos que los judíos, se refiere a Salomón, precisamente dice que Salomón tenía 80,000 jarras para el vino en esas recámaras. Recordemos que en el templo de Salomón habían recámaras donde ahí ellos colocaban los animalitos para sacrificarlos. También tenían una recámara de aceite, pero también tenían unas recámaras de vino. Era un reino muy próspero, era un reino muy bendecido de Salomón, y él en esas recámaras, los historiadores dicen, repito, que tenía 80,000 jarras de vino en esa cámara de vino. Es decir, el vino, dijimos que representa ese Espíritu Santo, según Efesios capítulo 5, versos 17 al 19, donde habla que nosotros no hay que embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces dijimos que los embriagados, porque el Apocalipsis habla de otros embriagados que se refieren a Babilonia, y habla del vino de su furor. También Babilonia tiene su propio vino, que es confusión. Pero dijimos que aplicando esto, el vino significa esa llenura del Espíritu Santo, significa ese gozo del Señor, significa que el Señor nos lleva a que nosotros nos embriaguemos, porque dice acá, añadimos algunos pensamientos aquí, los embriagados son los que más bailan. Aunque no sigan el ritmo. Es que están embriagados. Pierden el control. Y a ellos no se controlan. Y mire, el embriagado, él pierde el control. Ya lo controla ese vino. Y cuando uno se embriaga del Espíritu Santo, ya uno ya no conduce su vida, sino que es el Señor que conduce nuestra vida. Es el que nosotros perdemos el control de nuestra vida y se la damos al Señor para que Él gobierne y maneje nuestra vida. Así son los embriagados. Pierden el control. Ya hablamos un poquito de esto, déjeme avanzar. Isaías 28:9, hablando del vino. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina?
a los quitados de la leche, a los destetados de los pechos. Verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, reglón tras reglón, reglón tras reglón, un poquito ahí, un poquito allá. Ya dijimos que ellos no pudieron traducir, pero es un lenguaje que los estudiosos de la Escritura, en Isaías 28:10, ellos no entienden, no han podido descifrar qué significan esas palabras. Por eso ellos traducen reglón tras reglón, reglón tras reglón. Y dijimos que es un lenguaje que para mí este pasaje, a mí me habla del hablar en lenguas en el Antiguo Testamento. Si hay un verso que podemos colocar como una base, es este verso 10, el verso 11, porque en lengua de tartamudos ni en lengua extraña hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo con la cual podrán dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, cuando nosotros somos embriagados por el vino de lo alto, la gente cuando está embriagada dice entenderlo todo. Y dijimos que los embriagados son los que más creen. ¿Cuántos creemos que el Señor viene pronto? ¿Cuántos creemos que el Señor quiere darnos dones para nuestra iglesia? ¿Cuántos creemos que el Señor quiere prosperarnos aún más? El creer, porque el embriagado cree todo. No analiza, él no duda, sino que él le cree al Señor. Y no solamente cree en el Señor, sino le cree a Él, porque hay una llenura que le permite creer que esas promesas son para Él, que esas promesas son para su vida, que esas promesas son para su casa, que esas promesas son para su matrimonio, que esas promesas son para su hogar. Lo cree porque está embriagado del vino de Dios. Y los embriagados, pues les gusta que les platique, ¿verdad? Ahí están hablando, se quedan altas horas y hablando y ahí le hablan por aquí, él todo lo entiende, dijimos. Y mire, cuando alguien está embriagado del vino de lo alto, la plática es, a ver, ¿cuántas maravillas el Señor ha hecho en tu vida? Cuéntame. Cada plática saca la palabra de Dios. En alguna plática sale la conversación, ese verso me gusta a mí. En alguna plática, ese verso es mi preferido. No, le dice la otra, ese es mi preferido. Pero te lo presto por un rato nada más. Pero ese verso es para mí. ¿Por qué lo cree? Porque está lleno. Ahí se ha permitido que el vino de lo alto lo embriague de tal manera que él cree. Todo lo que dice la palabra, sabe que esa palabra es para él. Qué maravilloso es que nosotros crezcamos en fe. La fe como un escudo, la fe como un don, la fe como un fruto, la fe como un espíritu. Todo eso es la fe. Ahora, avancemos acerca del vino, porque creo que por aquí nos quedamos. En Hechos 2:13 dice, pero otros se burlaban y decían, recordemos que 50 días después que el Señor se va, viene el Espíritu Santo. Pero otros se burlaban y decían, ¿están qué? ¿Cómo estarían ellos? Que decían, están borrachos. Entonces mire, los borrachos, la relación con la llenura. Verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, aquel Pedro que no tenía valor, aquel Pedro que se le escondió al Señor, aquel Pedro que le negó, ahora tiene valentía. Y no solo tenía valor, sino que alzó la voz y les declaró, varones judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque esto, dice, ahí sale Pedro, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis. Pues apenas es la hora tercera del día.
Entonces Pedro le dice, mire, apenas es muy temprano para que estos estén borrachos. No es hora. Le está diciendo, esta es la hora de la mañana todavía, esto todavía es muy temprano. Esto no están borrachos, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Y qué dijo Joel? Bueno, entonces Joel dijo que en los postreros días él derramaría ¿de qué? De su Espíritu Santo. Ahora, mire que cuando los ven a ellos que están hablando en lenguas, que ellos están teniendo una experiencia que nunca antes habían tenido, nunca antes habían visto a alguien hablar en otras lenguas, nunca antes habían visto un grupo de personas con un lenguaje diferente. Y cuando ellos, la primera impresión que tienen al verlos, dicen, estos están borrachos, porque hablan el lenguaje, lo que están diciendo no se les entiende. Pero es que a los borrachos, a los embriagados, cuando hablamos en lenguas, la gente no entiende. Pero dice la Biblia que cuando uno habla en lenguas, dice que habla misterios para Dios. Porque una cosa es orar con el entendimiento, como cuando oramos por los alimentos, por entendimiento estamos orando, pero otro nivel de oración es cuando hablamos ahí en el Espíritu, y en ese mover el enemigo está escuchando y dice, no entiendo lo que está diciendo él o ella. ¿Qué le estará diciendo a Dios? ¿Qué le estará diciendo al Señor? No entiendo, dirá el enemigo, pero del otro lado, en la otra dimensión, está alguien que sí entiende lo que nosotros hablamos. Y ahí radica la importancia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo no sabe qué es lo que cuál es la plática que tenemos nosotros con el Señor. Ahora, estos estaban bien temprano, oiga esto, bien temprano se emborracharon. ¿Me estoy dando a entender? Amén, hermanos. Bien temprano se emborracharon. Entonces, a estos, mire, al que está embriagado con el Espíritu Santo, no les importa la hora. Al embriagado no le importa la hora. Ahí ya de madrugada y dice, pero ya es muy, alguien diría, ya es tarde. No, para mí es temprano. Digo que estoy llegando tempranito, mire la casa, dijo que él, ¿verdad? Entonces no le importa la hora. Mire, porque por ahí hace algún tiempo me decían, mire pastor, me decía alguien, usted me gusta cómo predica, pastor, me dijo alguien hace años, ¿verdad? Pero fue a la iglesia, pero ¿por qué cantan tanto, pastor? ¿No cree usted con unos 15 minutos que cree usted? Y yo le digo, mira hijo, cuando te embriagues, no te vas a querer ir, no te va a importar la hora, porque el embriagado no le importa el tiempo. ¿Cuántos decimos amén esta noche? No le importa el tiempo, no le importa la hora. En él ni se da cuenta y entra a un nuevo tiempo y no se da cuenta de cuánto tiempo tiene ahí. Y la gente le dice, oye, pero ¿por qué va tanto a la iglesia? ¿Por qué tanto tiempo ahí? ¿Por qué no solamente algo tan rápido? Pero no entiende que los que estamos ahí estamos embriagados con el vino de Dios, y lo que queremos es no salir de su presencia, y lo que queremos es quedarnos en su presencia, porque ahí encontramos deleite, gozo. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Déjeme avanzar, porque Hechos capítulo 2 verso 46 dice, día tras día, estoy hablando del vino, necesitamos hablar del aceite un poquito. Día tras día continuaban unánimes en el templo
y partiendo el pan en los hogares, comían juntos ¿con qué? Con alegría y qué? Y sencillez de corazón, alabando a Dios, verso 47, y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían siendo salvos. Entonces, los embriagados son los que más rápido se hacen ¿de qué? De amigos. Hermano, los embriagados son los que más rápido se hacen de amigos. Tienen tantos amigos. Y ellos solo se presentan. Pierden la pena. Pierden todo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tantos amigos? Porque están embriagados. Por eso dice la Biblia que un amigo es más que un hermano algunas veces, porque cuando venimos a Cristo somos una familia. Y tenemos, dice el salmista, que juntos caminamos en la casa de Dios, hacemos amistad. Mire, los embriagados tienen amigos. Y rápido hacen amigos. Porque dice ahí que en Hechos 2, dice que en el tiempo de la iglesia, recordemos que el libro de Hechos son hechos y no palabras. Hechos se refiere a la manifestación, se refiere a esta propagación del evangelio. Y como había una llenura del Espíritu Santo en la iglesia de los Hechos, ellos comían juntos con alegría. Entonces el que está embriagado con la llenura del Espíritu Santo, él quiere estar con sus hermanos. Hasta busca cualquier excusa para estar junto. Él quiere ser amigo. Él quiere tener amigos ahí, él quiere es amistoso. Él pierde, una vez más, pierde la pena, él pierde, si antes era introvertido, se volvió extrovertido. Porque la gente cuando está embriagado, aquel hombre de pronto, todo tímido, ya no es tímido. Ya es expresivo. Ya hasta poeta se vuelve. De pronto acá hasta quiere alabar y quiere cantar. Cuando antes ni siquiera silbaba, pero cuando vino el vino de Dios, terminó alabando al Señor. Porque los embriagados alaban al Señor. ¿Cuántos hemos alabado al Señor esta noche? Porque cuando uno está lleno, lo que hace es que brotan canciones y quiere cantarle al Señor. Mire, la voz o la calidad de voz, eso. Lo que el Señor quiere oír son tus canciones, ver tu actitud cuando tú le cantas al Señor, cuando tú pierdes toda la pena y tú le dices, yo hoy voy a estar en la casa de Dios y yo voy a engrandecer el nombre del Señor y yo voy a exaltar el nombre de Cristo porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y no hay nadie como nuestro Señor que merece toda la gloria y toda la honra y todo el poder y todo el señorío. Él merece toda nuestra alabanza, nuestro Señor. Los embriagados son los que más rápido quieren estar juntos. Ahora, el vino, veamos aquí una lista, hay muchas cosas que podemos hablar del vino. La copa figura del nuevo pacto, ese vino. La copa figura de la Santa Cena, de la Cena del Señor, que lo celebramos cada primer domingo de cada mes. Y dijimos que el vino es un líquido vivo. Así lo ven los especialistas en el vino, que nacen, crecen y mueren. Entonces ya hablamos un poquito entre semana cómo en esa boda se terminó el vino bien temprano, pero vino el agua, que es el logos, que representa el logos, la palabra escrita, y después esa agua se convirtió en ¿qué? En vino y en rema.
Significa que cuando tú lees la Escritura, de pronto le vas a empezar a ver los versos con otros ojos. De pronto vas a ver la Escritura con una revelación más profunda. De pronto vas a encontrarle el deleite que antes no encontrabas, el deleite al leer la palabra de Dios. Quizás antes decía, ay, yo para dormir voy a leer la Biblia porque me da sueño, decía. Entonces ya se dormía rápido. Pero ahora va a cambiar eso. Ahora se te va a quitar el sueño. Se te va a ir el sueño cuando leas un verso y dices, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué estoy leyendo aquí? Se te va a revelar la palabra de Dios y la vas a entender como nunca antes. El vino también figura del gozo, dijimos, figura del Espíritu Santo. El vino, según Lucas 10:34, aquel hombre le pusieron aceite y vino. Entonces, mire, el vino sirve para curar heridas también. Para curar heridas. Pero también el vino, dijimos, también es figura ¿de quién? De la esposa, que te va a dar gozo en el hogar, según el libro de Salmos capítulo 128. Ahí está, no lo vamos a leer por el tiempo. Pero dijimos que la mujer es la que lleva la alegría al hogar, la que lleva el gozo al hogar. Y hay una promesa ahí en Salmo 128. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y no hay mayor bendición que tener una esposa con gozo, con alegría. Esa es una bendición para un hogar, para una familia. Es decir, la tristeza que traían va a ser restaurada. Aquella tristeza que quizás ya había una predisposición a una experiencia que vivió, se va a transformar en gozo y en alegría. Ahora, veamos el aceite. Ya hablamos un poquito del trigo, ya hablamos un poquito de la sal, hablamos del vino. Por supuesto que no podemos hablar mucho del vino porque hay muchos versos, pero hablemos del aceite. Según los historiadores, dicen que en el tiempo de Salomón, dice que preparaban 368 libras de ungüento que eran guardados en cientos de jarras o vasijas en la cámara de los ungüentos y grandes cantidades de aceite para los usos diarios. Entonces, en el templo de Salomón tenían esa recámara donde, oiga esto, preparaban 368 libras de ungüento y los guardaban en jarras y en vasijas. Ahora, la pregunta es, el trabajo que conllevaba eso. Para obtener el aceite, a ver si lo tengo aquí. Bueno, no lo tengo, pero dicen que el aceite que utilizaban los sacerdotes lo obtenían del monte de los olivos. En Israel habían varios montes, pero ese monte es muy mencionado en la Escritura. Tanto y que se menciona aún al final de la tribulación y la gran tribulación. Y en los días de Jesús se menciona también. Parece ser que era el centro de operación del Señor ahí en el monte de los olivos. Y ahí ellos iban a ese monte y ahí obtenían del olivo y llevaba todo un proceso y preparaban esos ungüentos para diferentes usos diarios. Mire cuánta cantidad de ungüento ellos preparaban y los colocaban en esas recámaras. Ahora, veamos lo que dice Números 4:16. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo ¿de qué? Del aceite. Entonces el sacerdote tenía responsabilidades. Oiga esto. La responsabilidad que tenía el sacerdote estaba a cargo del aceite. ¿Para qué? Número 1, para la iluminación. Porque recordamos que el candelero o la menora que estaba en el lugar santo, esos 7 brazos, eso alumbraba todos los días, 7 por 24. 24 horas, los 7 días de la semana,
la menorá tenía que estar encendida. Solo se apagaba cuando venía el sacerdote y la limpiaba y sacaba la ceniza de los brazos. ¿Por qué? Porque de pronto ya no había mucha luz, porque había que limpiar ese candelero y sacar las cenizas. Mire, nadie va a poder ver un mejor futuro si no limpia sus cenizas del pasado. Para tener un futuro de esperanza y un presente, tenemos que renunciar a las cenizas del pasado. Y el aceite se utilizaba para la iluminación. Entonces el Señor nos mira a nosotros que somos portadores de su luz. Tenemos que volver al diseño original, Adán, que eran seres lumínicos, la iluminación. El creyente, el Señor nos dice que somos luz. ¿Cómo seremos luz? Con el aceite del Espíritu Santo. También utilizaban el aceite para el incienso aromático. Recordemos que el incienso estaba ¿dónde? En el lugar santo también. Y ahí era como un vapor que subía con diferentes especies aromáticas y ungüento de aceite. También preparaban ahí el incensario. Eso representa nuestra adoración. Significa que el sacerdote, mire, todos los que somos aquí somos sacerdotes. El Señor nos llamó para eso. Que nuestra adoración sea una adoración en espíritu y en verdad. Porque Él de los tales busca adoradores. Amén. Porque el incienso representa la adoración, pero también representa la oración. Significa que nosotros tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo para tener comunión con Él. Aquí no es de, a ver, ¿cuánto tiempo ora usted en el día? No, que solo 15 minutos. No, usted tiene que tener rodillas de camello. Si no, usted no se va en el arrebatamiento. Mire, esto tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Amén. Él te va a decir el tiempo. Él te va a mover y te va a decir, te va a mover y va a decir, y te va a llevar a que inviertas el tiempo que puedas, que sea necesario para tener comunión con Él. Pero también el aceite era para presentar ofrendas continuas. ¿Y el aceite de qué dice? De la unción. Entonces, la responsabilidad del sacerdote es que tenía que tener aceite, el aceite de la unción. También estará a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él y del santuario y sus utensilios. Entonces, como sacerdotes de Dios, tenemos responsabilidades. Y las responsabilidades que tenemos tenemos que estar a cargo del aceite. No podemos descuidar el aceite en nuestra vida, que es la unción del Espíritu Santo. El aceite en nuestra vida es algo sumamente valioso, era una responsabilidad. Miren los diferentes usos, para iluminación, para el incienso, para la ofrenda y el aceite de la unción, que era con que ungían reyes, profetas. Por eso dice la palabra, el que esté enfermo, llame a los ancianos y ellos ungirán con aceite y el enfermo sanará. Porque es un punto de contacto muy antiguo y que ahí hay un misterio a través de ese punto de contacto. Entonces el sacerdote, los sacerdotes somos ungidos, y la importancia que la oveja sea ungida es porque el árbol donde se obtiene el aceite, según los especialistas que estudian los árboles, dicen que a ese árbol, el árbol de aceite de oliva, los insectos, dice que no les agrada ese aceite. En Israel los insectos no se suben a este árbol de olivo. Oiga esto, el árbol de olivo, lo que despide el olor, los insectos no se suben a ese árbol. Porque es como un repelente, no sé si me doy a entender. Es como un repelente donde nosotros, los insectos no se suben a ese árbol y las ovejas
Oiga esto, lo que hace el pastor tiene varios cuidados con la ovejita, me refiero al animalito, amén. Se encarga de desparasitar a la oveja, amén. Ahí la agarra y la va desparasitando para que los parásitos no le causen enfermedad. Pero también el pastor tiene otra función con las ovejitas. También les pone aceite. Y le coloca aceite, dijimos, en la cabeza, en sus orejitas, amén. Y aquí, en su nariz. ¿Para qué? ¿Por qué el pastor le pone aceites a las ovejitas? Para que los insectos no se paren y se establezcan en la cabeza del animalito. Porque cuando los insectos están ahí, lo que hacen es que se empiezan a sacudir y mover la cabeza, y como siempre andan juntas, se golpean unas con otras y se dañan. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Por eso necesitamos ser ungidos nosotros. Por eso la ovejita necesita ser ungida por el Espíritu Santo. Porque lo que hace la ovejita es esto, empieza así y todo es negativo. Mire, el Señor quiere hacer cosas grandes, el Señor quiere sanarla. El Señor quiere restaurar su vida, el Señor tiene planes de bien. Porque los insectos están ahí. Entonces necesitamos ungirla para que los insectos no hagan esos gusanitos. Y se le coloca en las orejitas al animalito también para que no tenga problemas en oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y el pastor en el Salmo 23 dice: tú preparas mesa delante de mí. ¿Cuántos sabemos este verso? ¿Cuántos lo sabemos? El Salmo 22, me quedan 15 minutos. El Salmo 22, entre el Salmo 22 y el Salmo 24, dicen que ahí están los 42 años que David ejerció como rey. Están concentrados en el Salmo 22 al Salmo 24. El Salmo 22 dice: perros me han rodeado, toros, los toros de Basán me rodean. Y el capítulo 22 yo le invito a que usted lo lea. El salmista está ahí con una angustia, con una aflicción. Ese es el relato. De pronto le cambia la mente al salmista en el capítulo 22 y dice: pero tú eres Dios que me ayudas y que me auxilias. Y ahora llega al Salmo 23 y dice: tú, no yo, tú. Me olvido de mí mismo. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Y ahora el salmista dice: hasta que tú pusiste una mesa, era necesaria una mesa y aparecieron los enemigos. Cuando aparecen esos enemigos, aparece la mesa del Señor. Y dice ahora, en el Salmo 22, se habla acerca de la aflicción de lo que está viviendo David. Y ahora David dice: ha sucedido un milagro. Ahora puedo comer en presencia de mis enemigos y no me hacen daño. Porque hasta que aparecieron los enemigos, apareció la mesa del Señor. Y el Señor tú le dices, tú preparas mesa delante de ti. Esas luchas que tú has tenido, esas batallas que tú has tenido, te han despertado el hambre, pero el hambre de Dios, para sentarse a la mesa e invitar al Señor que Él te dé el alimento que necesitas para que puedas comer. El alimento que viene de arriba, aleluya. Y ahora dice el Señor: yo soy el que preparo mesa. Y ha sucedido un milagro, dice David. Me preparaste mesa y ahora puedo comer en frente de mis enemigos.
cuando antes les tenía temor, cuando antes me sentía perseguido por ellos, ahora yo puedo comer delante de ellos y sé que tú estás conmigo. Ha sucedido un milagro, ungiste mi cabeza. Y lo que me hacía falta, ahora tengo abundancia de aceite, porque mi copa está rebosando, aleluya. Aquello que me hacía falta, yo lo puedo obtener ahora todo en Él. Y ahora dice el Señor, aquí derramo aceite sobre tu vida, pero con abundancia aceite. Y tu copa va a rebosar. Y ahora vas a ver cómo el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida, aleluya. Y nunca te va a dejar el Señor, porque el bien y la misericordia te va a llevar hasta las moradas de arriba, hasta la casa del Padre. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Aleluya. Sucedió el milagro. Por eso cuando tenemos luchas y batallas en nuestra vida, es que el Señor te está preparando la mesa. Y los vas a ver a tus enemigos ahí y vas a comer enfrente de ellos. Aleluya. Este glorioso David huía de ellos y ahora está comiendo delante de ellos. Pero está ungido. Tú has ungido mi cabeza con aceite. Por eso las ovejitas tienen que dejarse ungir por el pastor. Cantares 1:3 dice, tus aceites, no dice uno, aceites de unción, tienen una fragancia maravillosa. Tu nombre es como aceite de unción derramado. Por esto las vírgenes te aman. Entonces, los aceites, los perfumistas, los que trabajaban con el aceite, preparaban los perfumes con otras especies aromáticas y el aceite. Y ahí mezclaban el aceite con esas especies aromáticas. Y eso les servía para el incienso, como dijimos. Lo que ellos tenían que ocuparse es que ese aceite no llegara una mosca allá adentro. Porque cuando caía la mosca en el perfume, lo arruinaba. Y echaba a perder el perfume. Y nosotros somos un perfume para el Señor. Y por eso tenemos que evitar las moscas, porque echan a perder esos aromas. Y nosotros queremos ser un aroma agradable para el Señor, un perfume agradable para Él. Somos ese nardo nosotros, donde dice que esa mujer agarró ese perfume en ese alabastro. El alabastro era una piedra y ahí se hacía ese perfume de nardo, en esa piedra en alabastro. Tus aceites de unción, son varios aceites. Y esto yo quiero terminar aquí. Y dos versos más, porque el verso 4, mire, en el 3, sígame en estos últimos dos versos. Habla de aceites de unción. Y en el verso 4, mire lo que dice, llévame contigo. Correremos tras de ti. El rey me ha llevado a sus aposentos. Estaremos alegres y nos gozaremos por ti. Alabaremos tu amor más que el vino. Qué correcto es para ellos amarte. ¿Por qué puse estos dos versos? Porque el 3 dice aceites y el 4 le dice, llévame contigo. Entonces, amada iglesia, cuando nosotros permitimos que el Señor unja nuestra vida, Él nos lleva. Amén. Y por eso vamos a hablar este domingo
los que esperan la venida del Señor. Porque aquellos que le decimos, Señor, tú unge mi vida, son los que le dicen, Señor, llévame contigo. Me voy contigo. Me quiero ir contigo. Quiero irme contigo. Y Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ayuden por favor, hijos, acá. Porque dice, porque me ha ¿qué? Me ha ungido para qué? Buenas nuevas. Los ungidos, ¿sabe qué hacen? Anuncian ¿qué? Las buenas nuevas. Cuando hay unción en nuestra vida, hermano, cuando hay unción en nuestra vida, donde te encuentras alguien, quieres hablarle del Señor. Cuando hay unción en nuestra vida, tú das buenas nuevas y cuentas las maravillas. Es todo lo que hablas. ¿Quiere ponerse en pie, por favor, esta noche? Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.